Hola, queridos estudiantes. Vamos a explicar un poco la evaluación final, ¿ya? Para que podamos, o sea, hacer contraluz con la luz, para que lo puedan entender, ¿ya? Dejen cambiarme de lado para que no se van a la contraluz. ¿Y se pueden ver? Perfecto, sí. Ya, entonces, les voy a explicar un poco de la última semana. Eh, bueno, aprovechando el video, cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que me pueden preguntar. Estoy muy agradecida de haberlos acompañado en este proceso. Recuerden también de que solo aquellos que tengan todas sus notas van a poder pasar, ¿ya? Importante, nuevamente, no hacer el plagio, recordar el tema de la bibliografía en formato APA, que son las mismas, pero recuerden, ¿cómo se llama? Ver los trabajos anteriores donde aparece la referencia final, ¿ya? Los ejemplos. Cuidado con la reacción, ¿ya? Y si van a citar, recuerden poner la cita. Si usaron un programa, también utilizar el programa, ¿ya? Bien completo para que no les perjudique la nota. Entonces les voy a explicar un poco de lo que se trata, ¿ya? Tenemos acá, espérenme, tengo abiertas, aquí. Entonces, esto es lo que está, la descarga PDF es esta, ¿ya? Después igual vamos a analizar la otra. Entonces, aquí tenemos netamente lo que es la evaluación. Lo primero que dice que es la evaluación final es una actividad que puedes abordar contenidos cubiertos desde la semana 1 hasta la semana 8, cuyo objetivo, estoy resumiendo, perdón, y puede tener una o más preguntas, ejercicios prácticos. Las preguntas ejercicios tienen por objetivo evaluar si has comprendido y alcanzado los aprendizajes de cada asignatura, de la asignatura. Bueno, esto efectivamente la semana 6 se habló sobre que iba a quedar disponible en el caso quisieran hacerlo. Como esta es una actividad cuyo puntaje es máximo de 28 puntos y es de gran importancia en la calificación final, estas quedan visibles desde la semana 6. Ya, recuerden que esto queda visible en el tablón de anuncios en la evaluación final. Ustedes efectivamente pueden, como lo habíamos conversado en la sesión sincrónica la semana 8, pueden comenzar a hacer su actividad, ¿ya? ¿Pueden entregar la evaluación final antes de la semana 9? No, ¿ya? Bueno, en teoría ya no le influye tanto porque ya entramos a la semana 9, pero como ya está dentro de la semana, la pueden entregar ahora. ¿Puedo atrasarme en la entrega de la evaluación final? Efectivamente, como lo ve nuevamente en la sesión sincrónica, no. No se pueden atrasar. El plazo de entrega de la evaluación final vence el último día de la semana 9, no pudiendo entregarse después del último día de clase. En otras palabras, no se aceptan evaluaciones finales atrasadas. ¿Ya? Ojo ahí. Si eso sucede, se califica con 0 puntos. Si tengo dudas, ¿puedo contactarme con el docente? Obviamente, sí. Ya, recuerden que en el aula virtual está habilitado el foro llamado Foro de Aprendizaje Final. ¿Ya? Si mal no recuerdo, está la última semana, la semana 9, o en su defecto en el tablón de anuncios. ¿Ya? Ahora, muchos de ustedes se han comunicado conmigo, me pueden enviar mensaje o mensaje en correo electrónico, ¿ya? No hay problema. Voy a estar disponible para poder entregarles la ayuda. También hacer un énfasis, chiquillos, que puedan por favor responder la evaluación docente, ¿ya? Es una encuesta, una pequeña encuesta que tienen, ¿cierto? Con respecto al curso, para que la puedan realizar. Esto no solamente es importante para la institución, sino que para mí también para saber qué cosas tengo que mejorar, ¿ya? Entonces, puntos a considerar. Esta actividad tiene un puntaje máximo de 28 puntos. Una vez entregada, obviamente la voy a revisar, ¿cierto? Por lo tanto, recuerden revisarla antes. Recuerden que es de elaboración propia,
se pueden apoyar en los contenidos semanales, efectivamente, sí, como en otros textos, pero siempre debes indicar los autores y citar las fuentes en el caso de que las ocupes. Ahora, yo hay algunos trabajos que le he puesto a algunos compañeros de ustedes, sí, todo lleva cita, todo lleva un porqué. Yo tengo que anotar de todo lo que yo leí o averigüé que me orientó a poder realizar un trabajo, ¿ya? No existe algo que uno diga, uy, es que a mí se me ocurrió por mí mismo. No, siempre en general existe una manera de, yo puedo tener una idea, pero esto lo refuto investigando, averiguando, ¿ya? Ahora, desde la perspectiva formal, ¿qué es esto? Yo uso netamente literaturas, páginas web, bibliotecas virtuales. Recuerden que está la biblioteca de la institución. eh, ¿Cómo se llama? Páginas científicas, entre otros, ¿ya? Recuerden agregar la bibliografía en formato APA al final de la evaluación, ¿ya? Si necesitas recordar cómo se realiza, puedes buscar el manual sobre norma APA disponible en la colección REDTI de la Biblioteca Virtual de IAC. Cuida la ortografía y redacción. Nuevamente, si tienes dudas, te puedes comunicar conmigo. Eh, la actividad debe ser desarrollar la plantilla establecida por IAC para la entrega de evaluación final, ¿ya? Está disponible para ser descargada. Y recuerden que se envía el documento con nombre, guión bajo, apellido, guión bajo, evaluación, guión bajo, final. Ejemplo, lo voy a usar el mío. Heidi, guión bajo, Gaete, guión bajo, evaluación, guión bajo, final. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para realizar la evaluación final, ustedes van a pinchar este link que va a aparecer, ¿cierto? Cuando ustedes abran esto, va a aparecer este link. Este link los va a llevar a esta paginita que está acá. ¿Ya? Aquí. Tengo todo esto para revisar. Revisen la página, lean y revisen. ¿Ya? Ustedes van a entrar aquí, van a revisar, pueden pinchar donde dice texto completo, ¿cierto? Se les va a descargar. De igual manera yo lo voy a subir para que ustedes lo tengan y van a leer todo esto. ¿Ya? ¿Se entienden? El archivo de reflexión es importancia de la evaluación y autoevaluación en el rendimiento académico. Recordando que esto nos sirve, ¿cierto? Para también hacer un poco de autoanálisis y autoconocimiento pedagógico. Una vez que ustedes lean, pueden hacer un resumen en un cuaderno, una hojita, como ustedes gusten. Contestan las preguntas que te van a presentar. O sea, en la pregunta número 1 van a ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 preguntas que deben responder. ¿Qué aprendí durante mi experiencia de aprendizaje en la asignatura? ¿Cuáles son los contenidos aprendidos más relevantes para mí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Dónde puedo aplicar lo aprendido? ¿Es importante para mí el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Qué impacto tienen en mi desarrollo académico las estrategias de comprensión lectora? ¿Cuáles son las barreras de la comunicación que frecuentemente debo enfrentar? ¿De qué forma puedo mejorar mi aprendizaje? Y por último, ¿cómo me siento con lo que he aprendido? ¿Ya? Entonces, el ítem número 1 es contestar estas 9 preguntas. ¿Ya? Luego nos vamos al número 2. Estas preguntas ya se han repetido constantemente de maneras directas como indirectas. Entonces, eso es netamente individual, ¿cierto? No debería existir ninguna copia de otra respuesta porque son preguntas muy personales, ¿ya? Luego, considerando el texto leído, que es el formato en PDF, ¿cierto? De la importancia de la evaluación y autoevaluación en el rendimiento académico, ¿ya? Ustedes deben nombrar 3 autores citados en los contenidos, los que más te hayan gustado y citarlos, utilizando norma APA, ¿ya? Aquí, ojo, nos habla de nombra 3 autores citados en los contenidos, los que más te hayan gustado utilizando norma APA.
¿Cómo puedo yo utilizar esto? ¿Ya? Yo voy leyendo, ¿cierto? Ta, 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 ta. Y por ejemplo, a mí me gustó este, este párrafo. Dice, sin embargo, para que el docente realice una evaluación, primeramente debe tener claridad en cuanto a la concepción del término. Por ello, según lo referido por Carrion, evaluar consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evaluación de un estudiante con el fin de tomar una decisión. Por lo tanto, yo puedo colocar esto, ¿ya? Eh, por ejemplo, evaluar consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución de un estudiante con el fin de tomar una decisión, ¿cierto? Punto seguido, Carrion 2001, ¿cierto? Y busco, no normaba, busco Carrion 2001. Me voy acá, a ver si me aparece, ¿cierto? Acá. Y aquí está. Ocupo esto. Y ahí está la bibliografía en formato APA. ¿Se entiende? Entonces yo tomo el texto, lo cito, lo pego y pongo en la referencia bibliográfica. ¿Se dan cuenta que este documento, si bien es una elaboración propia, también tiene bibliografía APA? Esto es una bibliografía APA, no más que esto, ¿ya? Eso es lo que deben hacer, pero son tres autores, ¿ya? ¿Se entendió un poco? Ustedes, obviamente los que te hayan gustado a ti, los citas en norma APA. En la siguiente pregunta, que es la 3 dice, en el siguiente recuadro, marca el casillero sí para identificar las acciones que realizaste de manera organizada durante las 8 semanas de aprendizaje. Marca el casillero no en aquellas en donde no fuiste constante o no se observa la realización de la acción. Por ejemplo, los contenidos de la semana. Si yo lo hice de manera constante, ¿cierto? ¿Es válido dejar 2 días, profesora? Sí, puedes dejar 2 días, como entre comillas, para poder revisar, sin necesariamente, sirve también para darte una pausa. Ahora, si lo hiciste, por ejemplo, de lunes a lunes, no hay problema. Pero, por ejemplo, si tú no revisaste y estudiaste los contenidos de la semana y lo hiciste, por ejemplo, 2 veces a la semana, tú pones no, ¿ya? Y así con las otras 2 preguntas, revisar los recursos adicionales y revisar la evaluación de la semana. Y por último, la última pregunta, que es la número 4, dice, realiza un mapa mental u organizador gráfico que evidencie el aprendizaje logrado durante estas 9 semanas de clase. Incorpora los contenidos con los que interactuaste en las habilidades del siglo XXI que desarrollaste. Entonces, aquí nuevamente aparece un organizador gráfico, que es lo que ustedes debieron haber hecho la semana número 8. ¿Ya? No dice cuál, dice realiza un mapa mental u organizador gráfico. ¿Ya? Entonces ahí tú en ese organizador incorporas todos los contenidos con los que tú interactuaste durante el trayecto de estas semanas. ¿Se entiende? Por ejemplo, en la semana número 1, no recuerdo muy bien qué es lo que fue, vamos a revisar. Justo estaba revisando calificaciones. Entonces, en la semana número 1, por ejemplo, que nos tocó, yo me voy acá, ¿cierto? Reviso mi tablón. Si no me acuerdo, voy a donde dice profundización y me van a aparecer automáticamente, ¿cierto? Lo que yo aprendí. ¿Qué nos tocó la semana número 1? Ah, modalidad de educación online y ambientes virtuales del aprendizaje. Entonces yo pongo eso como título principal y luego voy desglosando lo que algunos... Recuerden que los organizadores, chiquillos, no son grandes palabras, son cosas muy acotadas, palabras, quizás 2 o 3 palabras muy acotadas. No es un texto tan grande. Y yo voy anotando, ¿cierto? Por ejemplo, lo que aprendí. ¿Se entiende? ¿Qué aprendí en la semana número 1, cierto?
Ahí estamos abriendo el documento. Entonces, por ejemplo, yo, Heidi, en la semana número 1 aprendí, ¿cierto? Mm, 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 aprendí aquí que yo, Heidi, aprendí el desarrollo de habilidades para el aprendizaje en modalidad online. Eso yo aprendí, ¿ya? Entonces lo pongo ahí. Después, y así sucesivamente con cada semana. ¿Ya? Recuerden que eso se realiza en un mapa mental u organizador gráfico de tu preferencia. No existe uno que se diga, no sé, van a utilizar no sé, uno de un gráfico de cuadrado, de cubo circular, de árbol. No, es el que de tu gusto, ¿ya? Entonces, los indicadores que voy a tomar para poder evaluar este trabajo, utilizar herramientas básicas relacionadas con la TIC, ¿cierto? ¿Ya? Cuando hablamos de herramientas básicas, estamos hablando netamente de los programas Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc. Estrategias de comprensión lectora para el desarrollo de aprendizaje en la modalidad online. Examina habilidades comunicativas y barreras de la comunicación en diferentes contextos sociales. Nuevamente aparece el pensamiento crítico en el ámbito profesional y académico y utilizar herramientas para la organización de sus actividades favoreciendo el desarrollo de los procesos cognitivos. Ya, queridos estudiantes, de eso se trata netamente la evaluación. ¿Dónde puedo encontrar yo de esta información? Ya, como bien habíamos hablado, en el tablón de anuncios que aparece acá. ¿Ya? Este recuadro verdecito, usted lo pincha, ¡pim! Y va a aparecer la información. Vamos a aprovechar que abrimos la planilla, ¿cierto? Vamos a ver si la planilla que estaba en Word, perdón, tengo ahí unos dibujos, contrarresta lo que se necesita, ¿ya? Dame un segundito para revisar, para cambiar el... Ya, entonces acá está. Esta fue la planilla que yo subí de Word, ¿cierto? De una compañera como para que se puedan orientar. Vamos a compartirla de nuevo, se me salió. Ya. Entonces, este es el formato, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos tiene la pregunta: ¿qué aprendí durante la semana? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿Dónde lo puedo aplicar? Y cada semana tiene este desglose de las 6 preguntas. ¿Cómo sentí lo que aprendí? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le explicaba yo que verificaran si efectivamente era lo mismo o no? De lo que nos decía la planilla en PDF. Porque si yo me voy a la planilla en PDF, ¿cierto? Vamos a cambiar nuevamente. Si yo me voy a la planilla PDF, me indica aquí que debo contestar estas preguntas. ¿Qué aprendí durante mi experiencia de aprendizaje en la asignatura? ¿Cuáles son los contenidos aprendidos más relevantes para mí? Entonces, les sugiero, si bien pueden utilizar el formato de Word, pero les sugiero seguir las instrucciones del PDF, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, acá sale específicamente lo que ustedes deben responder, ¿ya?
Por lo tanto, si se suman o hacen la planilla Word, van a hacer un trabajo de más que no es necesario, ¿ya? Por lo tanto, ríjanse muy bien en el archivo PDF, ¿ya? Ríjanse bien en esto para que lo puedan utilizar y no hagan un trabajo de más que no es necesario, ¿ya? Así que eso, queridos estudiantes, cualquier duda, cualquier consulta, me preguntan, les voy a estar respondiendo a través de los foros. Recuerden revisar el video para que puedan orientarse mejor, ¿ya? Nos estaremos viendo e insisto, ha sido un agrado, un placer poder haberlos acompañado en estas 8 semanas y bueno, en la que nos queda y esperar que les salga muy bien y aunque el camino se torne de repente con muchas piedras, nunca se les olvide cuál es la meta, ¿ya? Porque a veces queremos llegar luego a la meta, pero no queremos eso, esas piedras en el camino. Pero esas piedras en el camino nos ayudan a saber y a entender que efectivamente podemos cruzar sin tener mayor problema, ¿ya? Cuídense, queridos estudiantes, nos estamos viendo. Chao, chao.